a grabar a partir de este momento y me voy a ir a, aquí está, este es el tema que vamos a ver. Perfecto. Bien, estábamos viendo el tema de planificación y dentro del tema de planificación habíamos dicho de que teníamos que cumplir objetivos específicos y objetivos generales. De la misma manera, los objetivos generales, al igual que los específicos, necesitan financiamiento. Vale decir que, por ejemplo, yo tengo planeado comprarme y ampliar una oficina de aquí a 2 años. ¿Cómo la voy a financiar? La voy a financiar con dinero propio, con dinero ajeno. O sea, ¿de qué manera voy a financiar ese proyecto que yo quiero? Eso que yo quiero hacer en el futuro, ¿cómo lo voy a financiar? En la anterior clase habíamos visto también de que era muy importante determinar con exactitud qué es lo que quieres hacer en ese plan general, en ese plan de largo plazo y tener determinado fechas, tener determinado montos y por supuesto financiamiento. Bien, esto que vamos a ver ahora forma parte de la planificación y se llama planificación de estructura de capital. En otra palabra, cómo voy a estructurar, cómo voy a financiar aquellos proyectos, aquellos planes de largo plazo, ¿no? O los planes de corto plazo, o sea, de qué manera voy a estructurar el capital para que yo pueda dar a luz ese tipo de proyectos, tanto de corto como de largo plazo. Esa es la idea del tema que vamos a ver ahora, ¿ya? Continuando con el tema anterior. Bien, ¿qué es la estructura de capital? La estructura de capital es la manera en la que está distribuida la deuda de una empresa. Por ejemplo, deuda propia, 40%, deuda ajena, 60%, ¿cierto? Bien, vamos a discutir acerca de esto, del 40-60, 50-50, o sea, cuánto debería ser mi capital propio y cuánto el ajeno. Esto no tiene una, esto no tiene una teoría, si bien al final del trabajo yo les voy a mostrar una manera en la que se puede hacer una distribución óptima, digamos, para esto, ¿no? En realidad depende mucho de la situación en la que tengamos nuestro costo de capital. El costo de capital es un tema que vamos a ver después de este, ¿no? Pero la idea es la siguiente, o sea, yo tengo una cantidad de dinero que espero ganar en términos porcentuales. Digamos, mi empresa va a ganar un 15%. Bien. El banco, el sistema financiero me ofrece créditos al 9, 12, 11%. Entonces, si lo pienso y digo, bueno, mi plata vale 15, pero la del banco vale 11, entonces me conviene prestarme. Pero si yo me presto dinero, voy a pagar intereses y voy a incrementar mi riesgo financiero. Y además que voy a tener que compartir mis ganancias, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? O sea, eh, claro, imagínense ustedes, yo tengo tengo un negocio donde no le debo a nadie, yo recibo el 100% de las ganancias. Pero en el momento en que yo decido endeudarme, ¿no? Parte de esa ganancia va a ser destinado al pago de los intereses. Entonces yo voy a compartir parte de mi ganancia con aquel que me está financiando. Entonces, yo tengo que llegar a un equilibrio entre cuánto dinero estoy dispuesto a prestarme, cuánto dinero estoy dispuesto a compartir de esas ganancias, ¿no? Y cuánto dinero estoy dispuesto yo a invertir dentro de mi negocio. Ahora, el apalancamiento y el endeudamiento, ¿no? Son elementos que me sirven para incrementar el valor y el negocio, digamos, de cualquier cosa que yo vaya a ejecutar. Un ejemplo de esto. Imaginen el ejemplo que les di de una inversión de $100,000, digamos. Tengo $100,000 que los voy a invertir en un X negocio. Decidí invertirlo, voy a construir una casa. Así que agarro los 100,000, construyo la casa y gano el 20%. ¿Ok? Acabo de ganar $20,000.
¿no? Entonces, eso es trabajar con mi propio dinero. Pero también puedo decir, bueno, con $100,000 y si me voy a meter en el sector inmobiliario, el banco me va a prestar el 80% de cualquier cosa que yo invierta. Allá, entonces, en vez de comprar una casa, ahora compro 5. ¿Por qué? Porque yo tengo 100 y el banco me va a prestar 400. Entonces, son 5 casas que voy a vender a 20 cada una y mi ganancia va a ser 100. Entonces, en este caso, por ejemplo, el rendimiento de mi inversión se multiplicó por 5, ¿no? Gracias al endeudamiento. Entonces, endeudarse es una manera muy eficiente de crecer rápidamente. Entonces, con el endeudamiento yo puedo también generar mayor volumen de negocio y de esa manera puedo generar mayores rendimientos de mi inversión. Entonces, endeudarse es buena idea, ¿cierto? Si yo me invierto bien, entonces no tengo de qué preocuparme y entonces estoy ganando dinero. O sea, pónganse a pensar, imagínense, yo tengo una tienda donde vendo ropa, ¿no? $10,000 en ropa al mes, ok. Y no tengo más plata, eso es todo lo que tengo. Toda mi plata estaba metida en mi inventario. Entonces decido prestarme dinero, ¿no? Me presto 40,000 más y en vez de traer 10, ahora traigo 50,000. Si tengo el mismo nivel o el mismo margen de venta y logro vender los 50,000 en el mes, entonces habré multiplicado por 5 mi ganancia. Obviamente esto gracias a el endeudamiento. Entonces, en primer punto, endeudarse es buena idea, ¿no es cierto? O sea, segundo, no se puede crecer un negocio sin deuda, ¿no es cierto? Necesariamente tenemos que crecer a través de la deuda. Tercero, la deuda acarrea riesgo financiero. Por lo tanto, tampoco uno puede endeudarse tampoco uno puede endeudarse irresponsablemente. Lo tiene que hacer dentro de ciertos márgenes. ¿Quiénes son los que te otorgan esos márgenes? ¿Quiénes son esos elementos que hacen importante al margen? ¿No es cierto? Ese margen que tú tienes de endeudarte. Bueno, estará en función de tu capacidad de pago, estará en función de tu liquidez, estará en función del tamaño de tu negocio. ¿De qué me sirve aumentar mi tienda de $10,000 a $50,000 si voy a seguir vendiendo 10,000? No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces el tamaño de mi negocio está bien nomás para lo que yo tengo invertido. Si yo voy a invertir para crecer es porque tengo posibilidades de hacerlo, vale decir de que tengo una demanda insatisfecha que me permita endeudarme. Entonces, otra vez, resumiendo, endeudarse es buena idea, el endeudamiento eleva las ganancias, maximiza y hace incrementar el valor de un negocio, pero la buena deuda, digamos, ¿no? La deuda que está usada, digamos, de manera eficiente. Entonces, ahora queda preguntarnos, ¿cuál es el nivel de deuda que yo debería tener? ¿No es cierto? Bueno, eso está en función de muchas cosas, como les decía, en función de la liquidez, en función del negocio, en función de los proyectos que yo tenga y también está en función de lo que yo espero ganar y en función del costo de capital de la deuda. Porque si la tasa de interés es 30%, probablemente no me conviene prestarme esa plata porque es muy alta. Por ejemplo, decido trabajar con plata de los colombianos que me cobran 20% mensual, entonces pues mi idea, digamos, mi negocio me tiene que dar 40, 60% de margen, de lo contrario no me va a alcanzar para pagar los intereses. Entonces, del costo de deuda también yo me voy a endeudar. Así que este 40-60 que está aquí es relativo a lo que yo podría hacer a partir de todas esas variables de las que acabo de mencionar. Bien, dentro de un negocio, ¿cómo está distribuido mi estructura de capital? Bueno, esto es muy simple. Esto que tenemos aquí, todo lo que es activo y patrimonio, forma parte de mi capital propio. Y todo lo que es mi deuda de largo plazo todo lo que es deuda de largo plazo vendría a ser mi capital ajeno. ¿Por qué no estoy considerando dentro del endeudamiento a los pasivos corrientes? ¿No es cierto? También son deudas. Sí, pero generalmente son deudas que están calzadas con mis activos. Vale decir de que, por ejemplo, compré mercadería por 10,000. Entonces mi inventario registra 10,000 y mi pasivo corriente va a registrar también 10,000. ¿No es cierto? Porque eso es lo que vale mi inventario, digamos, ¿no?
Entonces, tengo un activo de 10, tengo un pasivo de 10 y se netean y en realidad es cero. Por lo tanto, no es una deuda a la cual yo tenga que preocuparme. De la que sí me tengo que preocupar es la deuda de largo plazo, porque esa deuda es la que me va a generar a mí mis nuevas inversiones, ¿no es cierto? Y esas deudas van a quedar año a año y tengo que pagar tanto intereses como amortizaciones y van a influenciar en mis flujos de efectivo. Por lo tanto, yo tengo que decidir entre cuánto de deuda a largo plazo debo tener y cuánto de capital debo tener para financiar cualquier proyecto. Digamos que yo tengo que abrir una nueva oficina y esa oficina me cuesta $30,000. Entonces, yo veo que me puedo prestar un crédito de unos $10,000 o $15,000 en el banco y los otros 15,000 los voy a poner de mi bolsillo, los voy a poner con mi cuenta de capital. Ojo que dentro de la cuenta de capital tenemos esta de aquí que se llama ganancias retenidas. O sea, significa que puede que gran parte del capital que yo tengo acumulado se deba precisamente a utilidades que he ido generando año a año y que no he distribuido y que ahora me van a servir para poder hacer estas respectivas inversiones. ¿Ya? Entonces, básicamente, dentro de nuestro balance general, la deuda a largo plazo es la deuda ajena y la deuda propia vendría a ser el patrimonial. De ahí es que uno de los indicadores importantes para esto es el indicador de endeudamiento. Por ejemplo, el ratio de endeudamiento al 0,6. ¿Qué significa eso? Que por cada dólar en activos, el 0,6 o 6 centavos o 600 centavos de ese dólar ha sido prestado, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice a mí mi ratio de endeudamiento. Entonces, ahí yo puedo reflejar el 60-40, digamos, ¿no? Porque yo sé que si el 60% de mis activos ha sido por préstamo, el 40 restante lo he debido poner yo de mi bolsillo. ¿Ya? Evaluación de la estructura de capital. Bien, ¿cómo evaluamos mi estructura de capital? O sea, ¿qué tengo que mirar dentro de mi estructura de capital? Primero, miro el índice de endeudamiento. Veo cuál es mi grado de endeudamiento que tiene mi negocio. Índice de cobertura de intereses. Este ratio, el índice de cobertura de intereses, me dice cuántas veces puedo cubrir mis intereses con mis ganancias. O sea, yo tengo una utilidad operativa y esa utilidad operativa me sirve para, por ejemplo, yo tengo un negocio que me genera $5,000 mensuales. Mis intereses son 1,000, los que tengo que pagar intereses. Significa entonces que yo tengo una capacidad de 5 veces generar mis intereses. Ese es el ratio de cobertura de intereses. Mientras más alto sea este ratio, mayor solvencia tendré y por lo tanto tendré mejores condiciones de endeudarme. Entonces, es diferente que tu cobertura de intereses, digamos, tú ganes 5,000 y tengas que pagar 4,500 de intereses. Entonces, básicamente todo lo que estás ganando lo estás pagando en intereses. Ese poco margen que te queda, digamos, es tu ganancia. Significa de que tu endeudamiento es máximo, ya no tienes capacidad de seguirte endeudando, porque si lo sigues haciendo, los intereses van a sobrepasar lo que ganas y te vas a ver en problemas porque no vas a poder pagar tus obligaciones financieras. Tu riesgo financiero se ha incrementado severamente. Después tenemos otro indicador que es el de cobertura de pago fijo. Este indicador te dice cuántas veces generas ganancia para pagar costos fijos. Por ejemplo, yo nuevamente tengo una ganancia operativa de 5,000, pero tengo que pagar un alquiler, el alquiler de mi tienda, tengo que pagar 500. Entonces aquí tengo una cobertura de pago fijo de 10 veces. O sea, yo tengo que ver cuáles son mis pagos fijos, ¿no es cierto? Digamos que yo tengo como pago fijo mi energía eléctrica, tengo mis servicios de comunicación, tengo mi alquiler, tengo el sueldo del contador, tengo el sueldo de otro, entonces yo determino cuáles son mis costos fijos y a partir de ahí me fijo cuál es el índice que tengo para coberturar esos pagos fijos. Si no tengo capacidad de cubrir mi costo fijo, voy a empezar a tener graves problemas de liquidez
voy a tener graves problemas de solvencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no puedo endeudarme porque si me endeudo voy a incrementar mis intereses y eso va a incrementar mis costos fijos y ya estaría fuera de la capacidad de pago que tengo. Entonces, en otras palabras, si tengo una amplia cobertura de intereses y tengo una amplia cobertura de pago fijo, pues entonces tengo un amplio margen para poder endeudarme. Vale decir que si yo quiero llevar a cabo un proyecto y tengo buena cobertura de intereses y buena cobertura de pago fijo, pues entonces no me hago de problema, pues me presto plata y me pongo a trabajar. ¿Por qué? Porque la cobertura de intereses y de pago fijo tienen holgura y no me voy a ver sobrepasado y voy a estar tranquilo con mi flujo de efectivo. Bien, otro de los aspectos que tengo que cuidar es la administración de mi riesgo, tanto el del negocio como el financiero. Imagínense ustedes de que, claro, acabo determino de que tengo que incrementar mi deuda porque quiero implementar un nuevo proyecto. Entonces voy a incrementar mi riesgo financiero. Y si ya mi riesgo de negocio es alto, digamos que estoy metido en un negocio como por ejemplo la minería, que el riesgo de negocio es altísimo, o el petrolero, que tú puedes cavar en el sector de la explotación petrolera. Puedo cavar pozos, perforar y resulta que no saqué nada y perdí un montón de plata, digamos. Entonces, mi riesgo de negocio, en este caso, es elevado. Y si yo voy a elevar mi riesgo financiero, no se olviden que el riesgo total de una empresa es la sumatoria de estas dos cosas. Entonces, si tengo alto riesgo de negocio y encima le voy a sumar alto riesgo financiero, entonces prácticamente estoy sobre el limbo. En otras palabras, estoy en una empresa donde está parada sobre huevos, que cualquier ratito que me descuide voy a empezar a quebrarlo y voy a causar una catástrofe, ¿no? Entonces, es muy importante administrar los riesgos del negocio, no solamente ver los riesgos financieros que puedo generar con el endeudamiento, sino cuál es el riesgo de negocio que ya yo estoy teniendo a partir de lo que estoy haciendo. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta? No, Lisa, yo no tengo pregunta. Ok, entonces, si no hay pregunta, proseguimos. Entonces, ¿ya? Bien. Le decía, algunas notas sobre el endeudamiento. Eh, ¿Qué pasa con el endeudamiento? O sea, hay algunos aspectos que hay que considerar dentro del proceso de endeudamiento. Dice, ¿no? Los administradores pueden o no usar los recursos para los cuales se ha prestado. En otras palabras, y el banco decide prestarte plata porque tú le dijiste que ibas a comprar inventario. ¿Ok? Pero resulta que en realidad lo que pasa es que tenías una deuda que te está atormentando y con esa plata decidiste pagar esa deuda y no compraste inventario. Entonces, resulta de que el destino o el uso de los fondos de ese endeudamiento fue destinado para otra cosa. Cuando una empresa está o hace ese tipo de cosas y no destina el dinero para lo cual fue planeado, estamos teniendo un severo problema de riesgo de negocio. La empresa está en un proceso de insolvencia y está teniendo problemas y eso es una alarma, eso es un mal indicador. De ahí es que la empresa, el sistema financiero, a través de la AFI, te prohíbe completamente el uso inadecuado de los recursos para los cuales fue prestado. Por decirte, digamos que te prestó plata el 31 de enero para que tú compres inventario y no los compraste, sino que con esa plata cubriste otra deuda. Si el banco te descubre, porque al final de cuentas él hace un cruzamiento de tu cuenta bancaria, él mira y digamos que destinaste esta plata
y justo la misma plata fue para pagar a otra cosa. Entonces te dice, y a ver, ¿en qué pagaste esto? Y tú agarras y dices, no, yo pagué una deuda con eso. Entonces, inmediatamente, lo primero que hace el banco es suspenderte cualquier otra solicitud de deuda que quieras tener con el banco, te la suspende. O sea, te niega los créditos. Te baja de calificación. Vale decir que en vez de ponerte una calificación A, te pone una calificación B, donde dice que sí sos solvente, pero no te va a dar nuevos créditos. Entonces, eso puede ser un punto sumamente dañino para la salud financiera de tu negocio. Hay que tener muy en cuenta que cuando nos prestamos plata del banco, esa plata tenemos que, si la van a utilizar, por ejemplo, para pagar otra deuda, peor otra deuda bancaria, lo mejor que podemos hacer es retirar el dinero, mandarlo a otra cuenta, esperar unos 2 o 3 días, de ahí regresarla y recién pagar, ¿cierto? De manera de que el uso y destino del dinero se pierda, digamos, en su continuidad, y el banco no puede argumentar de que estás utilizando esa plata para pagar otra deuda. Esa sería una forma de salir de ese paso. Pero la verdad es que si tú estás en esa situación donde te estás prestando plata para poder pagar otra deuda, entonces tenés problemas en dos sentidos. Uno, tenés problemas en tu administración de tu deuda. ¿Por qué? Porque significa que tu primera deuda no tuviste la capacidad de cubrirla con tu propio negocio. Por lo tanto, ese endeudamiento que hiciste fue malo. Ejemplo, compré una mercadería que no la pude vender. La tengo ahí en el depósito y más encima esa mercadería tiene obsolescencia, ya sea porque se echa a perder o ya sea porque deja de servir. Entonces, perdiste plata y ahora tenés que devolver el dinero y no sabes cómo. Entonces, ahí tuviste una muy mala administración de ese dinero. ¿Por qué? Porque seguramente si compraste una mercadería en ese estado, en estas condiciones, pues tenías que ver de que realmente esa mercadería la vayas a vender, no se te vaya a quedar. Si ya se te quedó y ya no la pudiste vender y la perdiste, y bueno, pues ahora vas a tener que pagar las consecuencias. Otro motivo de lo cual puede suceder esto es que, por ejemplo, podrías prestarte dinero que era para comprar inventario y no compraste inventario, te compraste un auto con esa plata. Entonces ahí ya estás empezando a tener problemas porque si no compraste inventario no vas a tener que vender, y si no tenés que vender no tenés cómo hacerle frente a tus obligaciones. El auto no es una solución. Entonces, eh, es muy importante que como administrador financiero, ¿no?, tengas muy claro y muy definido para qué vas a usar el dinero. Fíjense ustedes de que muchas veces los bancos incurren en una agresiva causa. Los vendedores de los bancos, que en realidad son los ejecutivos de crédito, a veces caen en la tentación de endeudar a sus clientes de manera injustificada. Un ejemplo que me pasó. Me compro una casa, me compro un departamento y la financio. Y el banco me dice, oye, pero tú tienes capacidad de pago y aparte de esto te voy a dar una tarjeta de crédito por, no sé, por un X monto. Yo le digo, no, no la quiero la tarjeta. No, 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 no necesito. No, no, no. Te la tengo que dar porque forma parte del paquete, si no, no te puedo autorizar la venta de tu casa. No te puedo autorizar el crédito de tu casa. Pucha, bueno, ya si la pones de esa manera, ya ni modo, dame la tarjeta, ¿no? Te dan una tarjeta de crédito y ¿qué crees que haces con ella? ¿Quién me dice? A ver. ¿Mm? Te hacen pagar con Comprar. eso. ¿Ah? Te hacen pagar con ese monto de la No, tarjeta tu cuota. no, te dan la tarjeta de crédito para que con ella estás Compre adquiriendo todo. una casa nueva. Entonces el banco sabe que cuando te compras una casa nueva, también te compras muebles nuevos, ¿no es Claro. cierto?
me voy a ir a mi casa, voy a comprarme un living nuevo, una tele nueva. Entonces utilizas el dinero para gastar en algo en lo cual no tenías planeado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conclusión? Cuando te das cuenta, te han endeudado más de lo que deberían. Muchos bancos tienen ese problema. Es más, tú depositas tu dinero en el banco, tus ahorros, y ahí tienes una buena platita ahí metida. Inmediatamente el ejecutivo de crédito mira tu cuenta y se da cuenta que tienes un saldo que está ahí, digamos, ¿no? Entonces te llama y te dice, ¿saben qué? Con el saldo que tú tienes en tu cuenta te puedo dar un crédito de X monto, ¿no? Te está ofreciendo un crédito, digamos, ¿no? Sin garantía, sin nada, te dice que te lo va a dar nomás. Tú lo aceptas y entonces acabas de caer en la trampa del banco. ¿Por qué? Porque te están endeudando en algo donde no tienes propósito. Te estás endeudando, en otras palabras, te están endeudando en algo que no querías y no necesitas, o probablemente tú no pediste ese endeudamiento. Entonces, cuando eso sucede, lo más probable es que, claro, una vez te dan la plata y tú dices, bueno, tengo que hacer algo con ella. Te la gastas, cuando acuerdas ya te la gastaste toda ya. Y una vez que gastaste el dinero, estás listo, porque no es lo mismo gastar el dinero que invertir el dinero. La inversión siempre te trae retorno, el gasto no. Entonces, ahí ya te ves desmejorado en tu flujo de efectivo. Por eso es muy importante que los administradores tengan claro, ¿no es cierto?, que me voy a prestar plata, pero que tengo que tener un propósito muy claro sobre para qué me estoy endeudando. ¿Ya? Dice, los administradores pueden usar fondos para operaciones riesgosas. Ok, te estoy prestando plata y voy a invertir en una mercadería que me está dando muy buen margen, pero de repente podría no venderla. Entonces me compro la mercadería y pasa justo lo que pensé que podía ocurrir. No la vendes. Y te quedaste con un clavo ahí en tu inventario que te iba a hacer ganar mucho dinero, sí, pero muy alto tu riesgo. Y entonces ese fondo que utilizaste de deuda, que lo usaste para hacer un negocio, te salió por otro lado. Fíjate que fue exactamente lo que le pasó a la San Luis, la cooperativa San Luis. Ellos se vieron en un determinado momento, las personas dejaron sus ahorros en la cooperativa, tuvieron una interesante liquidez, ¿no es cierto? Y ahora tienes que hacer inversiones con esa liquidez para poder ganar dinero, ¿no? Porque ese es el propósito de las cooperativas. Las cooperativas te reciben tu dinero a tasas altas, porque las tasas de las cooperativas suelen ser las más altas cuando depositas el dinero, ¿no? Te pagan los créditos, pero a veces no es suficiente, o sea, a veces te sobra demasiado dinero en las cuentas y los administradores se ven tentados a tener que hacer inversiones con ese dinero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la San Luis? Recibió los fondos, ¿no? Tenía que pagar intereses y decidió invertirlos en una serie de terrenos, habían unos terrenos no sé dónde, compró unos lotes, pero resulta de que fue un tumbe porque los lotes habían estado mal, no habían tenido papeles, no sé cómo fue la cosa, y la cosa es que perdieron la plata, ¿no es cierto? Cuando ya los directores vieron de que se había perdido el dinero y que no había forma de recuperar, tomaron lo que pudieron y pelaron. Y dejaron a todín a la gente fregada, ¿no es cierto? Todos los ahorritas ahí sonaron, ¿no es cierto? Entonces, los administradores podrían utilizar fondos para operaciones riesgosas, es verdad. O sea, te recibes el dinero y te emocionas con una inversión que no va a dar fruto, que no va a dar rédito, y entonces ahí tienes problemas otra vez, ¿ya? El prestamista no tiene el poder sobre la decisión del uso de los fondos del administrador. Es verdad, yo te voy a prestar el dinero, pero yo no tengo cómo controlar lo que tú vayas a hacer con él. Si decidiste pagar otra deuda con esa plata, si decidiste hacer una mala inversión, pues yo no puedo hacer nada con eso, ¿no es cierto? Hay algunos bancos que cuando la operación es muy riesgosa te ponen condiciones, te dicen,
No, tu liquidez no puede pasar de tal índice, tu rentabilidad no puede pasar de tal valor, el nivel de tu endeudamiento no puede pasar de tal valor, y entonces te van condicionando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene precisamente injerencia sobre las decisiones que vayas a tomar una vez que ya tienes el dinero, ¿no es cierto? Entonces, los prestamistas pueden incluir normas en el uso de los fondos por parte de los administradores. Correcto, era lo que estaba diciendo. O sea, la gente que te presta el dinero y desconfía de vos va a tratar de controlarte, ¿no es cierto? Entonces, si vos sos un camba borracho y te voy a prestar plata, lo mínimo que voy a hacer es decirte, puta, no vas a tomar esta plata para beber. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como es harta plata la que te estoy prestando, pues te voy a poner un camba al lado ahí que va y me va a avisar al ratingo si te pones a beber, digamos, ¿no? Entonces, es algo exagerado, pero en realidad eso es lo que pasa, digamos, ¿no? Los bancos te condicionan de una manera tal que a veces no te permite tomar ninguna decisión de tu dinero, salvo la que tú le dijiste que ibas a hacer, digamos, ¿no? Entonces, esas son las notas importantes sobre el nivel de deuda. Bien, nos quedan 3, 4 minutos de clase aproximadamente. ¿Preguntas al respecto? No le hice ninguna. Ninguna, Lisa, está todo claro. Y bien, voy a aprovechar estos minutos para ver esta otra de acá. Orden de prioridades del financiamiento, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener, dentro de lo que yo necesito financiar, tengo que tener prioridades, ¿vale? Decir de que, ok, necesito comprar una maquinaria para reemplazar una que está a punto de romperse y me va a paralizar mi producción. Después necesito plata porque tengo que comprarme nuevas computadoras para el equipo de contabilidad. Tengo que endeudarme para hacer un tingladito para que no se asoleen las movilidades en el parqueo. Ok, son he decidido hacer esas 3 inversiones y voy a prestarme plata para eso. Entonces, ¿cuál es el orden en el que yo tengo que prestarme el dinero? Primero tengo que garantizar que mi negocio funcione. Es lo primero que tengo que ver. Entonces, por lo tanto, el crédito de mi maquinaria va primero, porque eso se rompe, chao, ahí está, se acabó todo, ¿no es cierto? Después veré que la gente trabaje en condiciones adecuadas, ¿no es cierto? O tendría que ver, digamos, ¿no? Que de acuerdo a, tengo que yo crear una jerarquía en el financiamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que voy a hacer y qué es lo primero que tengo que financiar? Bien, por otra parte, tengo la información asimétrica. Situación en que los administradores de una empresa tienen más información sobre las operaciones y perspectivas futuras que los inversionistas. O sea, la información así. Termina la clase y volvemos otra vez, ¿ya? Y volvemos con el mismo link, volvemos a entrar, ¿listo? Bien, la información asimétrica es cuando se genera, cuando un grupo del que está negociando tiene más información sobre un segundo grupo con el que está negociando. Para ponerlo en perspectiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a comprar un auto usado, ¿sí? Bien, ¿quién tiene más información y quién tiene ventaja en la negociación? ¿El que compra o el que vende? ¿No? Bien, los voy a dejar con esa pregunta y al volver vamos a responderla, ¿ya? Voy a finalizar ahorita la clase, voy a unos 3, 4 minutos para grabarla y luego ingresamos nuevamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Antes de cerrar. ¿Quién No, tiene Lisa, mayor ninguna. capacidad? ¿Quién tiene mayor capacidad de negociación, le dicen? Eso vamos a discutir ahorita en la segunda parte, ¿ya? Voy a finalizar la reunión aquí, continuamos, ¿listo?